ya. Eso es un activo intangible. Porque es diferente lo que tú haces, lo que yo hago. Para lo que quieras, pero tiene una finalidad. Tráete una copa de vino porque me voy a tardar 30 minutos en explicarte qué hago, ¿no? Parece que es como un monstruo de 1000 cabezas. Aquí abundan en México. Claro. Digamos que en los detalles está el valor, de alguna manera. Explícitamente o no, es otra cosa. No te estás inventando nada. Debe de tener un sustento. No únicamente es porque yo creo que. El saber no te genera ni madre. El conocimiento será un activo hasta que se traduzca en números. Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a un episodio más de Empresaurio a Empresapiens. El día de hoy tenemos un tema que estoy seguro que te va a interesar muchísimo porque es algo que es probable que desconozcas y que pueda tener un valor importante. Así como de repente metes la mano en un pantalón y te encuentras un billete, ¿qué pasaría si tú que tienes una empresa o que estás iniciando un negocio, de repente pudiera haber algunos temas por ahí que no te has dado cuenta que tienen un valor y que te podrían redituar más de lo que esperas? Así que el día de hoy tengo una invitada, Paulina de la Torre, que está aquí conmigo. Paulina de la Torre, directora general y propietaria de Progressive World. Médico, empresaria y experta en la gestión inteligente de los activos intangibles, tales como marcas, patentes, modelos de utilidad, contratos, software, cartera de clientes y secretos industriales, entre otros. Se ha profesionalizado en la cultura interna y en reconocer el valor verdadero del know-how empresarial, además de contar con las credenciales para realizar evaluaciones reales y oportunas para las empresas. Paulina nos comparte sin rodeos: la mayoría de los negocios mueren por ignorar lo invisible. Paulina, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Qué bueno. ¿Cómo estás, Paulina? Bien, muy bien. Gracias a Dios. Va bien el año. Qué y padre. Va a cerrar de muy buena manera. Excelente, padrísimo. Pues mira, hoy me gustaría platicar contigo varios temas. Creo que va a estar muy interesante, sobre todo por... El podcast se llama De Empresaurio a Empresapiens, sobre todo por esta evolución que se está dando en el mundo de los negocios, ¿no? Anteriormente parecía que solo se trataba de vender, de ganar dinero, de tratar mal a los colaboradores, de hacer mal uso de los proveedores o pagarles poco, y como que esa era la fórmula para ir generando riqueza, y la riqueza era como lo único aplaudido, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, el mundo tiene un poco de más interés en el tema de calidad de vida, de propósito, de cultura organizacional, y precisamente por eso creo que el tema que traemos el día de hoy va a encajar muy bien, porque los intangibles es algo que hoy en día están tomando mucha relevancia, ¿no? Antes de pasar a las preguntas y a los temas, cuéntanos un poco sobre ti, porque además tienes 2 profesiones, así que está muy interesante el tema. Sí, claro que sí. Bueno, mi profesión inicial de base es médico. Ok. Yo soy médico, estoy enfocada en el área de la gastroenterología. Ajá. Realizo estudios especializados del hígado, del vaso y del esófago. Ok. Entonces, ahí ya tengo casi 12 años. Estoy en un instituto en donde hay gastros, hepatólogos, nutriólogos, todo es encaminado a la salud en temas gastrointestinales. Entonces, esto me ha permitido que lo combine con otra profesión en donde ya llevo casi 9 años, que es el tema de la gestión de los activos intangibles. Toda la gestión de los activos intangibles viene desde poder identificar qué hay en una empresa, protegerlo, evaluarlo y aprovecharlo. Entonces estoy en estas 2 áreas, estoy en el área médica y en el área de temas financieros, combinando pues una cuestión en donde es un trato a la persona directamente, que es muy bonito, me gusta muchísimo porque tratar con las personas es muy bonito, porque depositan en ti la confianza. Contigo claro. Se pueden abrir de una manera que no lo harían en claro. Otros aspectos, entonces eso es muy bonito, es muy gratificante, pero por otro lado está la parte de las empresas, que también me encanta, porque cada empresa es única. Claro. Cada empresa tiene su manera de funcionar, su origen, conoces a quién la creó y es súper interesante poder saber cómo fue avanzando con el paso de los años, casi siempre empírico, que eso es algo muy padre porque dices, ¿cómo es posible que hoy en día estén de este tamaño, lo que es ahora, y empezaron hace 20, 30 años siendo una persona con una idea únicamente? Entonces, pues eso es lo que hoy en día hago, 2 cosas que pudieran parecer muy distintas, pero la verdad es que a mí no se me hace que sean tan distintas porque creo que la parte de la salud
es algo intangible también, Ya. es un bien intangible, que muchas veces no lo valoramos hasta que no gozamos de ello. Claro. De la salud cuando la perdemos, ¿no? Y este brinco que diste de la medicina a lo intangible, ¿tú lo viste como una reinvención en ti o cuando ya estabas en la medicina ya le habías echado el ojo a lo intangible? ¿Cuándo das ese salto? Porque no es como que eras médico y te especializaste en otra cosa de medicina, sino que agarraste una carretera un poco opuesta por ahí, ¿no? Mira, fue una oportunidad, sinceramente, porque yo estaba en el campo de la medicina ejerciendo y demás, y a mí me invitaron a un proyecto de evaluación de una patente médica. Entonces yo ahí iba a entrar, pero únicamente por el tema de conocer cómo se mueve la industria, el sector de la medicina. Entonces yo entré, empecé a colaborar, la verdad me gustó mucho, y el tema de los números a mí siempre me ha gustado, y el tema de las empresas también. ¿Siempre te gustó? Sí, sí me llamaba Ya. la atención. Yo estaba, antes de decidirme por medicina, yo estaba entre ingeniería industrial, medicina, o sea, sí tenía ya tenías una esa cierta... cosquillita. Sí, Ya. sí. Me decidí por medicina, pues porque la realidad es que sí, la parte de conocer el cuerpo humano, su funcionamiento, es fascinante. O sea, somos realmente Unas máquinas increíbles, ¿verdad? perfectamente. O Claro. sea, es maravilloso. Entonces yo ya tenía pues ese gusto, pudiéramos decir. Y aquí me invitaron al proyecto, me involucré, terminamos el proyecto y me dijeron, oye, ¿no quieres quedarte a seguir colaborando con nosotros y pues ir así de la mano en otros proyectos? Entonces ahí pues tuve que empezar a estudiar cuestiones de contabilidad, financieras, administrativas, fiscales, legales, de todo. Ahí seguí colaborando durante un tiempo, pero llegó un punto en donde la verdad es que dije, yo sí me quiero meter ya de lleno, pero ya hacerlo de manera más profesional, por mi cuenta, y ahí fue cuando ya estudié una maestría. Ahí estudié la maestría en evaluación de empresas, activos intangibles, y ahí ya tengo, desde el 2020, yo ya tengo por mi cuenta, llevando a cabo toda ¿La esta maestría no te requería que la carrera fuera relacionada a parte. Fíjate evaluación? que eso fue todo un tema. Sí se requería que fuera relacionado directamente, pero como ya tenía años ejerciendo... Te lo contaron Sí, como si fuera sí, me de dijeron, algún modo. te vamos a dar oportunidad, pero solo porque tienes experiencia profesional. Ya. Porque por el área médica no. O sea, tenía que ser o contadora, financiera, arquitecta o ingeniera. Ok. Pero si no, no podía entrar a la maestría. Sí, claro, pues es otro. Sí, me dijeron medicina, pues no. O Sí, sea, es otro rubro nada que completamente, ver, claro. pero fue por eso, porque ya tenía qué experiencia padre. profesional. Pues sí, y al final creo que la experiencia profesional trae incluso a veces más que lo académico, ¿no? De alguna manera, porque ya habías estado en el campo. Y cuando te inicias, ¿tú misma montaste ya tu despacho o iniciaste trabajando con alguien más en ese tema? Ahí ya, cuando empecé el proyecto estaba trabajando con otras personas, pero en el momento en el que yo ya decidí independizarme fue completamente sola. Ya. O sea, yo ya empecé ahí de cero, la verdad, como Dios me dio a entender. Totalmente. Y pues poco a poco irlo estructurando. ¿Y cuáles fueron los mayores retos? Digo, me imagino que hubo bastantes, pero alguno que recuerdes cuando iniciaste esto, cuando diste este brinco a ser emprendedora, ¿con qué te topaste que no veías venir? Ya, lo primero que se me ocurrió hacer, sinceramente, es decir, me tengo que empezar a relacionar y a vincular. O sea, tienen que saber que existo y que hago esto. Entonces, empecé a ir a todos lados, sinceramente. O sea, yo veía que había evento en Cámara de Comercio, iba a Cámara de Comercio. Que había evento en el Colegio de Contadores, iba al Colegio de Contadores. A todos lados empecé a ir porque dije, tengo que empezar a vincularme, porque yo sé que las relaciones son importantes y no por querer aprovecharlo de manera mala o ventajosa, Claro. sino porque la realidad es que si no te conocen y no saben qué haces, pues nadie va a solicitar tus servicios, ¿no? Totalmente. Entonces, pues lo primero que hice fue eso. Yo dije, nadie me conoce, es mi primer obstáculo. Nadie va a querer mi servicio porque no saben que yo ofrezco este servicio. Totalmente. Entonces, primeramente empecé a hacer eso. Dije, ¿qué puedo hacer? Vincularme. No tengo montado todavía un despacho robusto, no tengo un respaldo detrás, entonces tengo que empezar a construirlo. ¿Cómo? Me tengo que acercar con las personas. Y además, ¿sabes qué? Yo creo que me identifico un poco contigo. Hoy en día la mentoría, el coaching, pues tienen mucho más auge, por decirlo de alguna manera, son más conocidos, es algo que se consume más. Sin embargo, hace 8 o 10 años, la explicación que había que darle a alguien para que entendiera que un coach de negocios lo podía ayudar a tener más rentabilidad o que un mentor le podía ayudar
a llevar su empresa al siguiente nivel. Era un tema de evangelización de cierta manera, que casi te podría decir que todavía lo sigo haciendo. Toda esta generación de contenido y todo el tema de hablar del dolor, del problema, viene mucho porque es diferente lo que tú haces, lo que yo hago, a vender vasos o a vender mesas o a tener una estación de gasolina, que cuando vas a una boda y te preguntan a qué te dedican, dices soy abogado, soy doctor, y en un segundo se resuelve. Y de repente estas profesiones parece que, oye, pues tráete una copa de vino porque me voy a tardar 30 minutos en explicarte qué hago, ¿no? Claro. ¿Te topaste tú con eso también? Sí, claro. Y que ahorita de obstáculos que decías, ¿qué obstáculo me enfrenté? Que me estaba acercando con las personas equivocadas. Ah, ya. Inicialmente. Que primeramente yo pensaba que era más sencillo poder tocar una puerta y decir, oye, yo hago esto. Pero luego me empecé a dar cuenta que quienes tomaban las decisiones de si sí les interesan o no los servicios que yo presto eran otros. Eran otros, ya. Entonces dije, me estoy acercando con Sí, la estabas persona cantando incorrecta. frente al público incorrecto, Sí, y pues ¿no? me decían, qué padre, qué interesante. Pero la realidad es que jamás iba a avanzar de ese qué padre, porque no es la persona que toma esa decisión. ¿Sí? Y no veía tampoco esa persona la parte estratégica, porque también el servicio que yo ofrezco tiene un aprovechamiento en las empresas. No únicamente es dato cultural y dato interesante, ¿no? Sino que lo puedes aprovechar efectivamente. Y ahí es donde la persona que le ve el valor es con quien yo tengo que platicar. Ah, ya. ¿Sí? Entonces me tardé un buen tiempo, la verdad. Sí, era como definir tu cliente ideal dentro de esa estructura empresarial, ¿no? Porque a lo mejor decías, esta empresa puede ser mi cliente, pero no estoy hablando con la persona adecuada, ¿no? También, sí. ¿No? Fíjate que yo, además de esto que hago, tengo una empresa de tecnología, vendemos un software para punto de venta, y en ese herramienta tecnológica se involucran demasiadas áreas de una empresa, ¿no? Está la persona que utiliza el sistema, está la persona que gerentea o la persona que está gerenciando todo el equipo de ventas, está la persona de finanzas, están los de TI, los de tecnología, y parece que a cada uno hay que decirle una narrativa diferente, porque al final el interés que tiene cada uno en ese pequeño engranaje que vas a traer tú como solución es diferente. A veces, por ejemplo, los departamentos de sistemas me ven como el cuate que va a traer más trabajo sin que ellos ganen nada. Esa es una realidad. O a veces el cajero, pues si está haciendo de las suyas, de repente te ve como, y es que ya van a meter control y no me conviene. Y sobre todo cuando hay ventas corporativas, es un reto porque ¿con quién hablas? Yo te entiendo muy bien esa parte porque es, pues te convenzo a ti, pero luego el otro no lo convenzo y parece que es como un monstruo de 1000 cabezas que, pues, ¿a quién tengo que convencer, no? Cuando vas con un pyme y hablas con el dueño y con él te pones de acuerdo y definen el alcance y saben qué dolor vas a resolver, creo que fluye un poco más. ¿Tu tipo de clientes, qué tanto batallas con esto que estoy hablando? Bastante. Okay. De hecho, ya van a ser más de 2 años, como 2 años y medio, identificamos tal cual lo que estás diciendo, que dentro de la misma empresa cada quien tenía una conceptualización distinta de lo que ofrecíamos. Entonces dijimos, aquí hay un problema, es un reto, pues tenemos que hacer que todas estas personas estén hablando el mismo idioma, tengan el mismo entendimiento de cuál es el meollo del servicio que nosotros ofrecemos. Entonces ahí decidimos hacer un evento. Creamos un evento que se llama Intangible. Cuéntanos de ese. Y ahí nació, porque dijimos, está el contador, está el del área financiera, está el director de la empresa, está el de marketing, o sea, está el asesor fiscal, que puede ser tanto interno como externo, ¿no? Y cada quien tiene una conceptualización distinta de lo que es un activo intangible y para qué te puede servir. El contador lo ve desde temas contables, ¿no? El estratega fiscal, él sí lo ve con un área de aprovechamiento. El director de la empresa ni sabe que es un activo intangible, ¿no? Entonces dijimos, vamos a crear un espacio en donde hablemos desde la perspectiva de todos estos participantes, pero que estén todos y puedan ver los diferentes puntos de vista y estemos hablando el mismo idioma. Entonces creamos ese primer evento en donde era un track de conferencias en donde abordabas cada una de estas visiones y algo que es el ciclo de los intangibles. Nosotros diseñamos ese concepto, pues es algo sencillo, pero creo que ejemplifica muy, muy bien lo que te decía. Primeramente, todo activo representa una inversión.
y tienes que identificarla. Primeramente, tienes que poder decir, yo tengo este y este activo intangible. Es decir, mapearlos, hacer un inventario. Después tienes que protegerlos. ¿De qué manera? Uno, o los registras ante la instancia gubernamental, Sí. INPI, Indautor, o los proteges únicamente como los secretos industriales. Ok. No se registran, pero sí se protegen. Ok. Tercero, los valúas. Valuar es determinar ese potencial que tienen para generar beneficios económicos a futuro. Cuarto, lo aprovechas. ¿De qué manera? De acuerdo a las necesidades de la empresa. Cada empresa tiene necesidades particulares y ahí es donde hay áreas de oportunidad. Y quinto, le das un mantenimiento. El mantenimiento es dar ese seguimiento en donde, por ejemplo, si es una marca, la tienes que renovar al cabo de 10 años para que continúe vigente. Si es una patente, vigilar que su vida útil son 20 años y al cabo de 20 años, pues ya no tienes exclusividad. Y así, sucesivamente con cada activo intangible. La entrada es una inversión, pero sale como un beneficio económico. Ya. Entonces, es ese ciclo que tenemos de los intangibles. Y ese fue el meollo del primer evento que hicimos. Ah, qué padre. Sí. A ver, vámonos un poquito más atrás. Dime. ¿Qué es un activo intangible? ¿Cómo lo definirías de manera sencilla? Eso me encanta hablar de esa definición porque a mí me gusta separarlo como Ya. activo e intangible. Un activo, un recurso con el que cuenta alguien, una empresa, una persona, quien tú quieras. Ya. Representa siempre una inversión. Todo activo, Representa, esa es una característica. Es una inversión. Ya. Todo activo. Nadie compra, o sea, un activo que puede ser una camioneta. La camioneta la utilizas para transportarte, para distribuir material, para lo que quieras, pero tiene una finalidad. Estás invirtiendo para que te genere un beneficio. Y una pregunta ahí, haciendo rápido paréntesis. ¿Puede haber un activo que sea natural u orgánico sin que yo haya invertido en él? No sé, pienso en algo muy simple, la voz de un cantante, las piernas de un futbolista. ¿Eso se puede considerar un activo? Es que ahí te va. Hay activos en donde quizá no crees que inviertes porque no lo haces explícitamente. Ajá, no pero sacas sí dinero lo de tu estás bolsa. haciendo Ya. constantemente. Ok. Por ejemplo, una marca es un ejemplo clásico también. Que tú me dices, oye, yo ni le he registrado ante el INPI, yo no creo campañas publicitarias, yo no hago nada. O sea, yo nada más le puse nombre, hice un logo como yo quise, tampoco le pagué a un diseñador, no le he invertido nada. La realidad es que sí le has invertido. Todo lo que tú haces de chamba y que estás generando como reputación alrededor de ese logo, ese nombre, lo que tú hayas hecho, Ya. es una inversión. Es una inversión, claro. Es una inversión que has hecho a lo largo del tiempo, inversión en tiempo, en esfuerzo, porque detrás de ese logo o ese nombre hay algo, tu producto, tu servicio, lo que ya. sea. Entonces, aunque no le estés metiendo dinero como tal, sí es una inversión. Claro. El que sea así explícitamente o no es otra cosa. Claro. ¿Sí? Pero siempre representa una inversión y Ya. promete generarte un beneficio económico. Ok. Todo activo intangible, todo activo en general, no solo los intangibles. Eso es un activo, ¿no? Como tal. Intangible, pues su palabra lo dice, Que no lo palpas. no está materializado. No pues, es materializado. Ya. Pero aquí a veces hay confusiones, porque por ejemplo me dicen, oye, un contrato, por ejemplo. Los contratos potencialmente son activos intangibles. No todo contrato, pero sí muchos. Y me dicen, tú tienes la hoja, tienes el papelito, es tangible, no es intangible. Le digo, no. O sea, no es el papelito, es lo que representa, son los derechos que te confiere. Ese es el valor realmente. Y los derechos no son tangibles. No pues. son tangibles, Ya. Exactamente. Entonces, los activos intangibles a veces existe esa confusión porque me dicen, o un logo, oye, yo sí lo veo, yo sí veo el nombre, la denominación, sí lo ves, pero eso no es tanto lo que vale, sino toda la conceptualización que haces alrededor, Claro. la experiencia que le generas a tu cliente. Y no me refiero a experiencia de que le crees una dinámica en particular, no, sino la calidad que le ofreces, cómo lo tratas, si tiene alguna queja, cómo le respondes. Esa es la experiencia que le ofreces a un cliente. Por ejemplo, cuando hablan de estas marcas trillonarias, ¿no? Microsoft, Apple, que dicen esta marca vale tanto, ¿en qué se centran para evaluar eso? O sea, ¿en sus activos, en el valor de la marca, en el valor de mercado? ¿Qué toman en cuenta? Mira, aquí hay dos puntos interesantes. Primero, te voy a contestar en qué se centra el valor en general de una marca, de un activo intangible. Okay. Es en la capacidad que tiene, no al día de hoy, sino hacia adelante, para generarte un beneficio económico.
Una marca, por ejemplo. Una marca que esté bien posicionada, primeramente, los clientes que tienes van a tener una compra recurrente. Si tú tienes una marca bien posicionada, que tenga una buena reputación, en donde tus clientes están contentos con el servicio o el producto que tú les ofreces, en donde tienes una calidad adecuada, en donde pues, todo lo que conlleva una experiencia del cliente es la que le está satisfaciendo sus necesidades, el cliente te va a seguir comprando. El ejemplo clásico, quien tiene un iPhone. Ya. ¿No? Tiene un iPhone una persona y le encanta porque toma muy bien las fotografías, porque se vincula con su computadora, con todos sus dispositivos y difícilmente te cambia un Android. Sigue comprando el iPhone y sale el nuevo y te lo compra y te lo compra. Entonces, una marca bien posicionada te genera un ingreso recurrente, ¿no? Okay. ¿Sí? Y otro es que te capta un público nuevo. Captas a nuevos clientes. ¿Por qué? Porque los mismos que ya tienes incluso te recomiendan. Sí, ya es una tribu, ¿no? De alguna manera, ¿no? Tal cual. Entonces, ¿cómo puedes determinar el valor? Tienes que poder estimar esa capacidad para generar un beneficio económico a futuro y sí se puede hacer porque precisamente tienes esta fidelización, tienes esta potencial captación de nuevos clientes que lo puedes ir proyectando. Para evaluar, proyectas, porque volteas hacia adelante. Te basas en la información histórica, sin duda, porque es importante conocer cómo te has desempeñado históricamente. Pero eso no quiere decir que lo histórico se replica hacia el futuro. Sí, claro. Porque, digamos, una empresa, si hoy en día se desarrolla en Latinoamérica, pero me dices, en un par de años tenemos la idea de movernos hacia Europa, hacia Asia, a diferentes regiones geográficas, si tú te centras nada más en lo que ha hecho en el pasado, vas a estar castigando el potencial que realmente tiene hacia adelante. O sobreestimándolo, porque también. Olvídate ya de Asia y demás. Yo he visto éxitos locales que los cambian de ciudad a una ciudad que está a 50 minutos y no funcionan nada. Restaurantes, pastelerías, taquerías, todo lo que te puedas imaginar. ¿Por qué? Pues porque al final no tiene todas las mismas condiciones, ¿no? Parece que hubiera un librito para decir, este es el ABC de las empresas exitosas, pero conlleva muchos factores, ¿no? También esa parte también afecta, sí, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, no quiere decir que el crecimiento per se es bueno. Ya. O sea, el querer crecer per se no es siempre lo adecuado. Y te voy a dar un ejemplo de algo que puede ser muy, muy cliché, pero creo que a nosotros nos va a quedar muy entendible. Blockbuster. Claro. Blockbuster llegó a un punto en donde lo quiso comprar Netflix. Netflix estaba interesado. Blockbuster dijo, no, mi modelo funciona perfectamente, sí, claro. Y yo continúo abriendo sucursales. Ya. En un punto en donde la gente ya dejó de ir. Empezó a reducir su cartera de clientes, su captación de clientes y el crecimiento, es decir, la expansión, fue en detrimento de la empresa. Porque cada vez tu inversión era menos redituable. Entonces, el costo de estar creciendo era muchísimo mayor del beneficio que te generaba. Sí, claro. Entonces, crecer por sí mismo no es bueno o malo, claro. Sino que depende, ¿sí? de cuál es la situación. Y respondiendo la parte que me decías de estas empresas gigantescas que son públicas, aquí hay que hacer una diferencia. Valor y precio son dos cosas distintas. Ya. Las empresas que cotizan en bolsa, no sé si por ahí alguna vez has escuchado que sucede algo, alguien comenta alguna situación caen las acciones, y ¿no? se mueve. Exactamente. Ya. Eso no es valor, eso es precio. Precio por acción. Exacto, esos son precios. Los precios son volátiles, es objetivo y está sujeto a oferta y demanda o a este tipo de cuestiones externas. Ya. El valor no. El valor tiene un componente subjetivo y no es volátil. Porque es una capacidad para generar un beneficio económico y tu capacidad por el comentario de alguien no cambia. Ya. Es como cuando sucedió la rueda de prensa en la Eurocopa, creo que era, de Cristiano Ronaldo. Una Coca-Cola, ¿no? Y que murió la Coca-Cola por el agua y todo eso. Ahí la realidad es que el valor de Coca no cambió. Ya. Cambió el precio de las acciones, pero el valor no. Son dos conceptos distintos. Mira qué interesante está eso. Sí. ¿Qué sí puede afectar al valor? Que sí, hay tres cosas que pueden afectar al valor. El crecimiento, lo que estábamos comentando, el crecimiento es un valor que influye, tus flujos y el riesgo. Ya. ¿Riesgo a qué me refiero? No es lo mismo montar un negocio aquí, en Estados Unidos o en Pakistán.
¿sí? No es lo mismo montar aquí un negocio cuando estábamos antes de la pandemia, a durante la pandemia, a después de la pandemia. Las circunstancias geográficas, temas económicos, todo eso sí influye. Incluso hay países, bueno, no hay países, todos los países tenemos una calificación crediticia. Por ejemplo, estamos rankeados por diferentes empresas y hay en países que se les llama países frontera, que son países que son tan riesgosos que no se animan a poderles dar una calificación. O sea, están más allá, están más allá de la calificación, de la peor calificación okay, que existe, vaya. Y se les llama países frontera, como okay. tal. Entonces, a eso me refiero con riesgo. La región geográfica sí importa. Sí importa. El escenario económico sí importa. Okay. Aunque estés hablando del mismito negocio, muévelo, te cambia completamente. Ya. ¿Sí? Ok. Todo esto a lo mejor las personas que nos escuchan se oye o se escucha muy corporativo, muy fuera de mis ligas, muy inalcanzable, como que estamos hablando a lo mejor de Apple y de Microsoft. Parece como que ellos sí vale la pena que hagan esa evaluación, ¿no? ¿Qué pasa con una pequeña y mediana empresa? ¿Cuáles crees tú que son los intangibles que menos se dan cuenta las personas y que pueden representar algo interesante? Es bien interesante lo que estás diciendo. En las pymes, aquí es lo que nosotros, es con lo que más trabajamos en realidad. Nosotros no creas que trabajamos con las corporaciones. Más con pymes que con corporativos. Sí, mira, claro que sí. Sí, es con lo que más trabajamos. Aquí abundan en México. Claro. ¿Y qué pasa? Generalmente nació a través de una persona ese negocio. Sí. Y esa persona fue construyendo todo lo que es hoy en día, pero lo fue estructurando conforme creyó que era la mejor manera. Entonces, en muchas ocasiones desarrollan procesos que los hacen únicos, que representan una ventaja competitiva con respecto a los demás que están en su mismo sector, pero ellos no lo consideran de esa manera. Simplemente sienten que es como ellos han aprendido o han desarrollado una metodología para hacer las cosas, pero no lo ven realmente como el meollo de por qué su negocio sí salió adelante y quizá el de al lado no. ¿Sí? Entonces, cuando estamos platicando y nos empiezan a decir, no, pues que nosotros hacemos esto de tal manera, y pues es que a nosotros nuestra rentabilidad es mayor porque en el proceso nosotros desarrollamos una fórmula, por un decir, en donde utilizamos menos materia prima que nuestra competencia. Eso es un activo intangible. Claro. Ese proceso es un factor diferenciador que te representa un beneficio económico que el de al lado no tiene. Si es algo exclusivo porque no es una buena práctica de la industria, sino que fue algo que por el expertise único, tú lo desarrollaste. Ya. Entonces, eso es un activo intangible. Esos son los que yo creo que menos ven, los procesos. O sea que digamos que en los detalles está el valor de alguna manera. Pues muchas veces sí. Sí, porque ahí me dices, oye, pero eso no te genera más ingresos. No, pero te ahorra costos. Y el ahorro de costos también representa un beneficio, claro. Sí, claro. Ya. Sí. Oye, Pau, fíjate que hay una pregunta que esta te la voy a hacer más de mi cosecha y viene muy relacionada. Ya ves que hoy en día están muy de moda los programas estos de Shark Tank y todos esos programas donde pichan su idea y de alguna manera los tiburones o los expertos le dan una evaluación, ¿no? Sí. Yo de repente me veías hablando solo con la tele porque hacía corajes diciendo, es que cuando te conviene preguntas cuánto has vendido, pero cuando la idea sí te gusta, ahí sí crees que el potencial tiene un valor. Okay. Entonces, ahí hay todo un tema entre, para empezar, si vengo a pedir dinero, es porque obviamente, hay unos que sí tienen un historial y ya comprobaron que todo funciona muy bien, pero son los menos, ¿no? Es como los bancos que te prestan cuando ya no necesitas, ¿no? Y después hay otros que dicen, no, pues es que tú me estás prometiendo que vas a vender tanto, pero eso es solo lo que tú imaginas. Y el razonamiento del que está pidiendo el apoyo o el fondo podría ser, pues es que si estoy contigo, sí me puedo convertir en eso. Como cuando hay estas fusiones y adquisiciones, ¿no? Que dices, no es tanto lo que ya somos. Por ejemplo, no sé, una cervecera artesanal de Estados Unidos que la compraron $1 billón, la compra Constellation Brands. ¿Por qué? Porque imagínate con la cadena de distribución en lo que se puede convertir, ¿no? Claro. ¿Tú qué opinas en este sentido de puedo tener valor por lo que puedo llegar a ser? Sí puede ser. Nada más que
Siempre que evalúas algo, debe de tener un sustento. No únicamente es porque yo creo que. Okay. Y el sustento no es un estudio de mercado, porque también eso nos dicen, tú haces estudios de mercado. No, yo no hago estudios de mercado, yo hago análisis de industrias. Son dos cosas distintas. Un estudio de mercado se enfoca en el cliente, en el consumidor. Ya. Si le va a gustar un producto, de qué edades, en qué región geográfica, qué género, etc. Un análisis de industria es conocer el desempeño de un sector. Es decir, ¿qué ha pasado con la historia? Sí. Históricamente, ¿cómo se ha movido? ¿Ha crecido? ¿No? ¿Es una industria madura? ¿Es una industria en expansión? ¿Cómo va? ¿En qué región geográfica está teniendo más auge? ¿En dónde tiene más retos? Etcétera. Actualmente, ¿cómo está? Y en un futuro, ¿cómo se prevé que esté? Okay. Entonces, cuando tú tienes algo que todavía no está comprobado, que eso es clásico cuando haces temas de transferencia tecnológica. La transferencia tecnológica es el desarrollo de innovación en instituciones educativas, universidades es lo clásico, y que busca insertarse en las empresas. Okay. ¿Sí? Porque las instituciones educativas tienen un montón de investigadores que constantemente están generando este conocimiento, pero casi siempre se queda ahí y no se traslada a una aplicación. Entonces, ahí es algo que tiene un potencial, pero no lo tienes comprobado todavía. Okay. ¿Cómo puedes fundamentar esto? Si tú tienes una innovación que tiene la capacidad de insertarse empresarialmente, tienes que ver en qué parte de tu empresa se inserta. Se está insertando en qué sección de tu proceso, por ejemplo. Okay. ¿Qué va a hacer en tu proceso? ¿Te lo va a optimizar? ¿Te va a reducir un costo? ¿Te va a disminuir el consumo de materia prima? ¿Qué va a hacer? Entonces, de esa manera tú puedes estimar un potencial hacia adelante. Okay. A mí me gusta ese enfoque. Hay otros enfoques. Hay enfoques comparativos de mercado. Okay. El enfoque comparativo de mercado se sustenta en voltear a ver lo que ya existe y poder decir, si eso se vendió a tanto, el mío que se parece, se puede vender también más o menos a eso, ¿no? Si utilizan múltiplos. Ya, como marcos de referencia, pues. Exacto. Si utilizas un benchmark, y ya con eso lo puedes hacer. Ya con eso lo comparas. Sí. A mí no me gusta tanto porque cuando haces temas de innovación, generalmente no tienes algo totalmente comparable. Okay. Y cuando sí existe algo comparable, lo que tú estás tomando como referencia es un activo que tiene una capacidad intrínseca. Y tú, a partir de eso, le estás dando un valor a la tuya que puede tener otra capacidad intrínseca. Entonces, sí se utiliza. O sea, sí se utiliza el enfoque de mercado. No es mi predilecto por eso. Porque no tomas en consideración la capacidad propia del activo, sino que tomas como referencia la de algo otro. Más. Sí. Ya. Okay. Entonces, por eso a mí no me agrada tanto. Yo prefiero uno que es el enfoque de ingresos, en donde consideras la capacidad propia para generar ese beneficio económico. Okay. Entonces, esa es la que a mí me gusta abordar. Y el tema que decías de empresas, por ejemplo, compras, fusiones, todo eso, eso también es bien interesante, porque se ha visto por estudios, en retrospectiva, que más de la mitad no son fructíferas. Incluso se revierten. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces se llevan a cabo estas operaciones a partir de evaluaciones que no reflejan realmente el potencial. Porque cuando tú fusionas, compras un negocio, lo que sea, no debe de ser la suma de A más B. Deben de potencializarse, debe de hacerse una sinergia. Debes de habilitarte a hacer algo que tú solo no pudieras. Si únicamente lo compras para sumar lo que hace el otro, no tienes razón de ser. Tienes que potencializarte. Y eso debes de poder reflejarlo en la evaluación. Por eso las evaluaciones en fusiones y adquisiciones es súper importante quién esté involucrado. O sea, no es lo mismo como tú decías, que Constellation Brands compre esta marca artesanal de cerveza a que yo la compre. Claro. Yo la compro y yo sí, que hago, ¿no? Sale lo mismo, ¿qué experiencia tengo además gestionando un negocio de esa índole? Sí, claro. En cambio, a alguien que tiene la infraestructura, el conocimiento, pues le puede sacar un provecho enorme. Cadenas de distribución o todo esto que al final ya está construido. Y también la contraparte, que a veces parece como David contra Goliat, también a veces se ahorra el proceso de construir algo que ya fue construido. Pues digo, todo esto que pasó con Facebook y WhatsApp y todas estas adquisiciones que dices, al final me ahorro esa parte, ¿no? Sí. Y por eso resulta tan atractivo hacer eso. Porque dices, si tú quisieras hacer lo mismito, Constellation Brands, tener una marca artesanal de cerveza, si lo hiciera a través de un proyecto de inversión,
meterle dinero, construirla, generarla, posicionarse, todo eso pues te lleva años. Sí, ¿cuánto te lleva? Hacerlo, claro. ¿no? Es mucho más atractivo decir, esa ya está. Claro. Mejor me acerco y la adquiero. Pero el meollo de todo es realmente poder estimar que existe una sinergia, un potencial de sinergia, porque si no existe y únicamente es una sumatoria... Oye, ¿y qué tanto pueden sabotear o potencializar las culturas organizacionales en estas fusiones? O sea, las distintas filosofías que hay de empresa, ¿qué tanto influyen a la hora ya de la realidad, por ejemplo? Mucho, sí influye mucho. Y ese punto... En el último evento, bueno, voy a retomar el tema de los eventos que hacemos. Padrísimo. Este año fue el tercero. Y precisamente una plática fue sobre eso. Ya. Sobre ese tema de las fusiones y adquisiciones. Y la persona que dio la charla es una persona que tiene muchísima experiencia, que él se dedica a eso precisamente en la empresa en la que labora. Él es quien gestiona todo este tipo de operaciones. Y nos platicaba pues que el tema cultural a lo que tú te refieres, no tanto de si soy de Estados cultura Unidos, de nuestra filosofía como empresa, ¿no? Exactamente, que eso es bien complejo, porque sí, claro. hay culturas organizacionales en donde tienen libertad de poder opinar, tomar decisiones, proponer, y en otras no. Claro. Dicen, este es tu chamba y tú de este cuadrito no te salgas. Entonces, si tú fusionas esas dos, pues chocan. Sí, claro. ¿Cuál va a predominar? ¿Cómo vamos a convivir? ¿La cabeza quién es? Claro. ¿Quién va a estar gestionando, pues, de aquí hacia abajo, cómo va a ser todo? Porque definitivamente no es tan sencillo que digas de un momento a otro ya nos fusionamos y voy a cambiar como he estado desarrollándome los últimos 20 años. Y es un tema de dominio, me refiero a normalmente el que adquiere es el que dice así es mi cultura y ustedes se aclimatan, o a veces sí hay como parte en el due diligence para decir, oye, nos conviene más aprender también de ustedes eso. Que en la realidad, ¿qué tanto pasa, pues? Son cuestiones que se establecen. Algo que es bien importante en estos temas es que se establezcan cuáles son los roles y responsabilidades de cada parte. Okay. Porque muchas veces se cree que quien adquiere es quien va a tomar el control y manda en todo. No. O sea, cada parte tiene sus responsabilidades y se tiene que plantear y determinar exactamente. Okay. Porque eso es un punto incluso de por qué no funcionan. Porque como que se cree que el mayoritario es el que toma las riendas y el otro como que va de muertito. Sí, tiene que aceptar porque me pagaste, no es así. O ya. sea, cada parte va a tener su responsabilidad y la tiene que cumplir en tiempo, en forma, etcétera, ¿no? Ya. O sea, pero son cosas que tienen que estar bien establecidas y se dan plazos. Okay. Tampoco podemos esperar que en un mes todo se integre y funcione perfectamente. Sí, todos piensen de la misma manera, ¿no? También, generalmente son integraciones de años. Okay. Entonces sí toma su tiempo. Okay. La realidad es que sí. Y, por ejemplo, ha habido situaciones de empresas que al cabo de 10 años que han intentado funcionar, deciden separarse. Okay. O sea, entonces sí es algo que lleva un proceso, pero en la medida en que lo tengas mejor planteado, es más probable que pueda ser algo que fructifique hacia adelante. Okay. Si únicamente se piensa que porque te unes, te fusionas y los dos tienen un buen potencial, ¿todo va a funcionar? No. Y a mayor tamaño de empresa, más complejo sea de volver, me imagino, Claro, es una ¿no? operación más robusta. Okay. Es más complejo, sí. Oye, Pau, y por ejemplo, ¿cuáles se considerarían para los pymes activos intangibles interesantes que alguien que nos escuchara le tendría que empezar a poner interés hoy en día, ¿no? Capital intelectual, conocimiento financiero, procesos. ¿Cuáles son los que más te topas en el día a día, pues? El primerito, la marca. La verdad. ¿La marca? Sí, la marca es así como lo evidente, como que todo mundo, si conoce algo de activos intangibles, es marca. Ok. Es lo primerito. ¿Y por qué? Porque también es algo que todos tienen. O sea, la tengas registrado o no, sí, has creado una has reputación, una imagen. Entonces, todos tienen una marca. Eso es lo primero. ¿Qué otro activo intangible? Los procesos, lo que estábamos comentando, que eso tiene que ver con know-how. Porque muchas veces me dicen, oye, es que tenemos un montón de know-how nosotros. Está bien, el know-how como idea no es un activo intangible. Lo tienes que aterrizar a algo. ¿En qué? Puede ser un proceso, medios de distribución, una fórmula, por ejemplo, pero dejarlo ahí, es que tenemos un montón de conocimiento que hemos desarrollado a lo largo del tiempo, sí, pero
eso se debe de traducir económicamente. Tú lo En debes un de poder beneficio. traducir en números. Ya. Si no lo puedes traducir en números, muy probablemente no tiene un valor. activo intangible, exactamente. Ya. Sí, entonces también eso es un tema, porque de un tiempo para acá se habla mucho del know-how, el conocimiento, que es muy valioso. Sí, pero ¿en qué lo traduces? Ya. ¿Sí? Entonces debe de estar plasmado en algo. Ese es otro. ¿Y qué otro activo intangible? Pues también hay softwares. Hay software que también son activos intangibles, carteras de clientes también. Las carteras de clientes también son activos intangibles, pero lo que realmente es una cartera de clientes. Porque hay quienes, por ejemplo, si hablamos de un restaurante, en el restaurante podemos tener comensales que van todas las semanas. Ya. O podemos tener comensales que van una vez en su vida y jamás vuelven. U otros estaban de viaje y se hospedaron cerca y fueron 3 días seguidos. Claro. Pero ya no vuelven a ir. Entonces, eso no es una cartera de clientes. Sí, es diferente a una de un agente de seguros que cada año te renueva una póliza, ¿no? El otro es como lifetime value customer, ¿no? Que le llaman como el valor de vida del cliente del año completo que te consume, ¿no? Sí, pero ahí es muy difícil que puedas ponerle nombre y apellido y decir Sí, es porque mi no consumo está identificado. recurrente. Ya. ¿Sí? Y por ejemplo, si tú dices, yo hago autopartes y le vendo a diferentes ensambladoras, ahí sí tienes una cartera de clientes, porque es una ensambladora que te compra mes con mes o año con año. Más o menos puedes estimar cuánto te va a estar comprando de aquí a los siguientes 5 o 10 años, ¿no? Por un decir. O sea, a más predicción o mayor predecibles los números, más valuación tiene la empresa. Tienes más sustento para poder determinar el valor. Okay. Sí, porque si no tienes un sustento, tus valuaciones son muy endebles y te los pueden objetar por todos lados. Okay. Entonces, sí tienen un componente subjetivo, pero el que sea subjetivo no quiere decir que está mal fundamentado. Porque eso es algo que también como que les da mucho temor a los clientes. Cuando yo les digo que existe un factor subjetivo, porque me dicen, es que esto es así y es inamovible, le digo, ya. no. Sí, hay temas ahí escondidos, ¿no? Sí, entonces sí existe un factor subjetivo y debes de estar cómodo con saber que existe y los valuadores, sobre todo nosotros, debemos de estar cómodos con eso y no sentir que el subjetivo es me estoy inventando cosas. No te estás inventando nada. O sea, no podemos predecir el futuro. Lo que estamos haciendo es fundamentar las estimaciones que hacemos hacia el futuro para que si alguien viene y nos cuestiona por qué pusimos un 5, 4, 15% de crecimiento y por qué pusimos una tasa de descuento del 8, 9, 10, todos los números deben de estar sustentados. Si en un dictamen evaluatorio, lo que sea que me pregunten, yo debo de tener la capacidad de decir por qué. ¿Qué tiene más valor? Digo, es una pregunta sumamente genérica. ¿La recurrencia del consumidor o el potencial de la idea? El potencial de la idea que te ayuda a entenderlo un poquito mejor. Que tenga una idea que ya haya sido probada por otro más en el mercado y esté funcionando, pero que si yo adquiero el capital correcto, puedo llegar a vender mucho más, por decirlo de cierta manera. Lo que decíamos de estos programas, ¿no? Pues ahorita es poco, ¿no? Pero al final, si ustedes me contactan con las empresas que conocen, podemos hacer mucho dinero con esto. Versus alguien que tiene hoy toda la tecnología en software as a service, todo este tema, el cual digo, yo sé que a lo mejor es una pregunta muy, muy genérica, pero ¿a cuál le daría más valor un valuador? Mira, esto tiene un punto bien interesante. Cuando tú todavía no tienes algo que está generando un beneficio económico como tal, sino que le estás metiendo dinero, generalmente ahí tienes empresas en números rojos. Sí, como Uber negativos. Y todas estas que están en números rojos años, ¿no? Sí, y que ahí puedes decir, oye, pero eso no genera valor. No, sí genera valor. El hecho de que las empresas tienen diferentes etapas, entonces hay que estar conscientes de eso. Hay etapas en donde la inversión es algo intensivo y no estás viendo todavía utilidades interesantes o flujos. Sí, no puedo esperar que mi hijo de 2 años traiga lana a la casa, ¿no? Es de esa manera, ¿no? Sí, claro, es una etapa temprana, igual de las empresas, ¿no? Llega un punto en donde tienen como ese despegue, digo, si todo va bien, tienen un crecimiento acelerado en donde quizá ya empiezas a ver flujos positivos y la generación de utilidades, pero sigue habiendo una inversión intensa. Y llega un punto en donde te estabilizas, en donde el crecimiento ya no es tan interesante,
pero ahí ya generas unos flujos más constantes, utilidades más constantes, pero tu inversión ya disminuyó muchísimo. Okay. Entonces hay que poder primero entender que hay diferentes etapas en las empresas. La etapa tiene mucho que ver a la hora de la evaluación. Pero no quiere decir que si tú evalúas una empresa en una etapa temprana no tiene un valor, sino que tienes que poder visualizar eso hacia adelante. Okay. Como en el caso en donde me decías, oye, si tú me das la lana para poder tener esa inversión, yo tengo esta capacidad, sí es cierto. Claro. O sea, la tienes que poder sustentar. Y no necesariamente algo probado tiene más valor. Okay. Sino que como evaluador es parte de nuestra chamba, poder visualizar eso. Por eso, en la evaluación, una parte fundamental es hacer análisis de industria. Ah, ya. La evaluación no son números. Cada industria tiene su propia evaluación, ¿va? Por ejemplo, tantas veces EBITDA depende de la industria también. Eso que me estás diciendo es evaluación por múltiplos. Y sí, cada industria lo tiene. El detalle con eso es que lo haces con base en empresas públicas, generalmente. Tomas, o quien sea que lo haga, ¿no? Tomas las empresas públicas y ves cuánto valen, y eso lo contrastas con algún punto de referencia de la empresa, por ejemplo, EBITDA. Ajá. Y tú dices, oye, el valor del negocio es 4 veces de mi empresa A, de esta empresa B es 8 veces, de esta empresa es 7 veces, de esta es 4.5, y así te vas con todas las empresas públicas del sector y sacas un promedio. Entonces dices, el múltiplo del sector es 5.5 veces EBITDA, el valor del negocio. ¿Cuál es el detalle? Lo estás haciendo con empresas públicas, para empezar, que son empresas de un cierto calado. Claro. ¿Sí? Lo estás haciendo quizá en una determinada región geográfica. Estados Unidos, mercados emergentes, China, India, que ya los separan, ¿no? Por ser mercados muy particulares. Y lo estás haciendo en una temporalidad. Es decir, lo estás haciendo en el año 2024, 2023, etcétera. Claro. Entonces, no es que no sirva, pero tiene sus cuestiones a tomar en consideración. Uno, como te digo, lo estás haciendo contra puras empresas públicas. Que me pudiera decir otro evaluador, oye, pero lo ajustas por tamaño de negocio y todo. Estoy de acuerdo. Pero la capacidad que tiene una empresa de ese calado a la que tiene la mía, aunque hagas el ajuste, son distintas. ¿Sí? Tú me dices, oye, lo estoy haciendo en mercados emergentes. Estoy de acuerdo, pero no es lo mismo México, Brasil que Colombia, que Perú. Cada una tiene su característica, ¿sí? ¿no? Lo ajusto por riesgo país, estoy de acuerdo. O sea, te pueden decir, lo ajustas por 1000 cosas. De todas formas, a mi perspectiva, tiene sus limitaciones hacerlo por múltiplos. ¿Para qué sirve? Yo creo que como punto de referencia. Para tener de dónde partir, pues. Sí, tienes un punto de referencia, te das un norte, pero nada más. De la otra forma, donde sí consideras cuánto estoy invirtiendo, cuánto me cuesta mi financiamiento, porque, por ejemplo, si en estos programas le meten dinero, pues también el que le metió el dinero espera un rendimiento. Claro. Ese es tu costo de financiamiento. Ya. Y si en algún momento logras acceder a un crédito bancario, te va a cobrar intereses. Es tu costo de financiamiento. Entonces, son todos esos puntos que se toman en consideración para poder decir, este es el potencial realmente, aunque no esté probado. Sí se pueden evaluar. Sí se puede evaluar desde ahí. Sí se pueden evaluar. Ya. Sí, claro. Sí. Y entonces, ¿la evaluación por múltiplos es distinto a lo que tú haces en el tema de evaluación de intangibles? ¿Es el polo opuesto, por decirlo? Hay 3 enfoques. Tienes evaluación por enfoque de ingresos, comparativo de mercado, que son múltiplos, y costos. Son los 3 enfoques. El que a mí me gusta más es el de ingresos, porque ahí tomas en consideración la propia información intrínseca de la empresa. ¿Sí? Y lo contextualizas en una industria. La de comparativo de mercado, como su nombre lo dice, tomas un comparativo en el mercado, para tomarlo como punto de referencia. Pueden ser múltiplos o pueden ser transacciones previas. Como que, oye, pues que se vendió Reebok hace como 3 años, creo que lo habían comprado y lo vendieron porque no les funcionó. Y dices, oye, se vendió, te voy a inventar, ¿no? A $38 millones, ¿no? Por un decir. Entonces tú dices, acá hay otra marca que es también deportiva, de la misma índole y tiene características similares. Entonces, si se vendió a 38 millones y el EBITDA de Reebok es tanto, es tal múltiplo. Pues ese se lo aplico acá. Como un proporcional. Sí, ese es el enfoque de comparativo de mercado. Y el de costos es un costo de reposición o de reemplazo. Es decir, ¿cuánto necesito meterle de dinero para tener otro igual? ¿Sí?
A mí, ¿por qué no me gusta mucho eso? Porque no consideras un potencial hacia adelante, sino que te quedas en este punto, tal cual. Repongo el activo que tengo. ¿Cómo? Como lo veo hoy en día. Pero no estás considerando el potencial que tiene hacia adelante, y el sustento de la evaluación es eso. Voltear hacia adelante. Como una plusvalía, pues, de alguna manera. Sí, de alguna manera, porque de hecho la evaluación surgió en temas inmobiliarios, en evaluación de casas, terrenos, todo eso, no en intangibles. Se fue como evolucionando y adaptando a temas de intangibles, de negocios, pero la evaluación inicial, todo el sustento, todos los enfoques, metodologías son con bienes fijos, con bienes tangibles. Ya. ¿Sí? Entonces, es como lo que tú dices, esa plusvalía, esa rentabilidad, sí, tal cual. O sea, es bajo esa lógica. Vaya. Ya. Sí. Oye, pues qué interesante cuántas variantes puede haber dentro de, ¿no? Pensando que solo se podía como valorar una empresa por cuánto vende o cuánto tiene de utilidad, pues todos estos caminos intangibles se vuelven mucho más interesantes. ¿Qué tipo de empresas podrían buscarte y cómo podrías ayudarlos? Se va a escuchar así como muy genérico, pero la realidad es que todas las empresas tienen activos intangibles. ¿Algo que evaluar? Todos tienen activos intangibles. No todas es su momento ideal para evaluar. Eso sí estoy de acuerdo. ¿Cuándo pudiera ser interesante evaluar? 1. Necesitas, por ejemplo, un crédito bancario. Necesitas financiamiento y no eres una empresa que tenga terrenos, que tenga edificios, porque hoy en día muchas empresas ya no tienen inversiones de ese tipo. Claro. Sí, incluso chambean de forma remota. Y ya no hay casi nada material, ¿no? Sí, pero sí tienen quizá una marca que han construido a lo largo de los años. Y la marca o cualquier activo intangible se puede tomar como garantía por los bancos para otorgarte un crédito. En lugar de que lleves las escrituras de un bien fijo, puedes usar eso puedes utilizar la marca, ¿sí? Como una garantía para que te den un crédito bancario. Esa es una, cuando necesitas un financiamiento. Otro caso, cuando tú llevas, pues te está yendo muy bien en tu negocio y necesitas tener una optimización en tu pago de impuestos. ¿Por qué? Mira, está muy interesante. Sí, de hecho sí, porque son activos intangibles. Se nos olvida que se le puede dar el tratamiento como activo. Claro. ¿Sí? O sea, así como cuando uno compra una depreciación. Camioneta. Exacto. Lo análogo es una amortización en activos intangibles, pero es la misma lógica. Es la misma lógica, claro. ¿Sí? Entonces, de igual manera, disminuyes tu base gravable y pagas una menor cantidad de impuestos. Y eso está en la ley. O sea, eso lo lees en la ley del ISR. Ahí está clarito y habla sobre los activos intangibles como inversiones. ¿Sí? Esa es la segunda área en donde se pudiera aprovechar. ¿Y cuál es otra? Cuando, por ejemplo, tienen temas de que alguien quiere entrar, salir de la empresa, nuevos inversionistas, algún conflicto familiar, porque puedes evaluar el negocio completito. Para que le liquiden su participación. Y que sea algo justo. Y no nada más lo que yo creo que vale el negocio. Porque cuando hay esas situaciones tienes dos partes. Tienes la parte que se queda en el negocio y la parte que se sale, y pues la parte que se queda, pues dice que vale muy poquito. Y el otro dice que vale mucho. Dice que vale mucho. Entonces, ¿qué necesitas? La opinión de un tercero imparcial para que sea un punto de partida para que hagas una negociación. No quiere decir que el valor que des, a eso va a ser. Pero sí sirve como un punto de partida para que pues ya puedan conversar, ¿no? Y que no sea lo que yo creo o lo que tú crees. Es lo que nos están diciendo bajo un sustento. ¿Sí? Entonces, son las tres áreas que yo veo más útiles. ¿Más útiles para esto? Sí. Perfecto. Sí. Oye, pues qué interesante, Pau. Y ya por último, para ir cerrando un poco el tema, ¿qué recomendación le darías a una empresa que está en crecimiento en relación a lo que tú haces? Lo primerito, que hicieran un inventario de qué tienen, de activos intangibles. Antes de empezar a pensar en cómo los aprovecho y qué hago, estrategias, ve qué tienes. O sea, porque necesitas tener un panorama completo de saber cuáles son tus ventajas competitivas, porque todos los activos intangibles, sin excepción, es una ventaja. Es una ventaja competitiva. Y si no tienes mapeado en tu negocio cuáles son tus factores diferenciadores, creo que pues, es un área de oportunidad muy grande. O sea, si ya los tienes identificados, puedes saber a qué te debes de enfocar para potencializarlo. Entonces, primeramente eso, poderlo mapear. Y si ya lo tienes mapeado, es importante que lo protejas.
Porque al ser un factor diferenciador, pues no te gustaría que el de al lado se apropiara de eso o pudiera sacar una ventaja de una manera no muy claro, legítima, no muy... ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué debes de hacer? Protegerlos. Okay. Lo primerito, como te digo, identificarlos y segundo, protegerlos. Okay. Y ya a partir de eso, ya pensarás en todo el mundo de opciones y oportunidades, pero primeramente resguarda lo que ya tienes, lo que ya desarrollaste y que te hace diferente a los demás. Ok, padrísimo. Pues ya escucharon, amigos, cuenten sus juguetes y protéjanlos porque les va a cargar el payaso de lo contrario. Una empresa que se llama Intellisis, que es de Grupo Carso, nos iban a adquirir a nosotros. Entonces, haz de cuenta que ellos tienen lo que le llaman verticales. Por ejemplo, tienen un software para bienes raíces, tienen un software para hospitales. Y nosotros es un punto de venta para retail. Entonces, ellos tenían uno de retail que ya no estaban contentos y lo que querían era encontrar uno que ya estuviera hecho y ya tenían una cartera de clientes. Entonces estuvo bien interesante porque para nosotros fue como un escalón para poder llegar a clientes que antes no hubiéramos llegado por nosotros mismos, y para ellos, justo lo que pusiste de ejemplo cuando te dije lo de la cervecería, que fue, pues, ¿para qué se ponen a hacer un punto de venta de cero si estos cuates ya hicieron uno? Después ya cambiaron el management y por ahí hubo muchos temas ahí en la empresa, ya no se concretó nada, pero ya estábamos en un proceso ya de iniciando el due diligence y todo, y la verdad es que, y fíjate, ahí hay un área de oportunidad bien interesante para los pymes. Casi, bueno, voy a hablar por mí, no luego generalizo, pero es raro estar preparado para eso. O sea, cuando nos mandaron el documento del due diligence dijimos, no manches, que no tenemos todo esto. Es más, lo vimos así como casi, pues esto no se va a poder hacer porque, pues obviamente una empresa de esa magnitud va a adquirir a una empresa mucho más pequeña y necesita tener todo en orden. Entonces, yo creo que uno de los consejos también puede ser, pues vete preparando por si algún día pasa, pues. O sea, más vale estar ordenado a que te agarren mal parado. Y porque, pues, no sé, de repente hay esta creencia de, no, bueno, pues si hago WhatsApp, pues sí me van a comprar, ¿no? Pero a veces también pequeñas herramientas, pequeñas empresas, pequeños pastelerías, pequeños restaurantes, de repente les ponen el ojo y acaban por expandirse, ¿no? Ahorita me acordé hay una pastelería que está ahí por Andares, que es de una chica que hace mucho contenido y creo que ahora los de Grupo Campomar del restaurante adquirieron la pastelería. ¿A poco, sí, entonces fíjate qué curioso, un grupo restaurantero ahora adquiere una pastelería y explotó esta chica porque pues ya tiene una planta y 2 sucursales. Entonces, pues no sé, digo, no la conozco, pero yo me imagino, a lo mejor ella cuando abrió jamás pensó, un día un grupo va a venir a comprarme, ¿no? Entonces, como que ser preventivo, ¿no? También en eso. Creo que hay poca cultura de prevención, ¿no? Me imagino, digo, si de por sí no hay cultura de reacción. Y si de por sí donde creo que hay más es en el índole tecnológico, ¿eh? Yo creo que es donde hay más, porque es donde se habla más de eso, tema. ¿no? Sí, es el sueño de... ¿Pero te vas a industrias más conservadoras, más tradicionales? Ni en cuenta, ¿va? No. Sí, tienes toda la razón. En tecnología hay este sueño del siguiente Mark Zuckerberg y todos quieren ser comprados algún día, ¿no? Pero te vas a una empresa que hace, no sé, insumos para panadería. Sí, ni claro. por aquí les pasa. O sea, como que ellos dicen, yo creo aquí que me voy a morir haciendo esto y mi hijo le va a seguir y todo, pero nunca creo que piensen, me pueden comprar. Me pueden comprar, ¿no? Yo creo que nunca les pasa por la mente. No, y sabes que hace poco vi a lo mejor lo viste, si no luego te comparto el capítulo, un podcast del Oso Traba donde entrevistó a un cuate de Estados Unidos que es plomero. Bueno, era una empresa de plomería, por decirlo. Pues cuando viene la pandemia, resulta que todos están en su casa y la cantidad de mano de obra que había para arreglar todos los temas eléctricos, plomería y demás ya no era suficiente. Entonces todos los hedge funds y todos ellos se empezaron a enfocar en empresas de plomería. ¿A poco? Entonces, digo, él ya tenía un revenue de $10 millones, pero lo compraron en $150 millones. Entonces el cuate platica su historia porque dice, un día abrí mi cuenta y había $150 millones y no podía creerlo, o sea, y fue muy astuto porque creo que el fondo que los compró le dio chance de 40% de esa lana dejarlo en el mismo fondo. Y ahorita hicieron otra venta nueva, entonces él ya también adquirió de ahí.
pero él lo narra en su historia. De hecho, incluso dice el día que, porque le hacen muy buenas preguntas, ¿no? Oye, ¿qué sentiste cuando viste ese dinero, no? Dijo, pues a las 6 de la mañana estaba en la empresa con mi café trabajando, porque eso es lo que he hecho toda la vida, pues. Entonces, es normal. Sí, claro, ¿no? es normal, ¿no? Entonces, pues como que todas esas historias parece a veces inalcanzables y luego llega la pandemia o llega la evolución del mercado, de la industria y se vuelve también interesante, ¿no? Las oportunidades que se dan, pues. Yo creo que sí cambió, ¿no? A partir de la pandemia. Sí, creo totalmente, que se abrieron ¿no? otras posibilidades, sí. Sí, ahorita que decías la historia, yo creo que toda empresa quisiera borrar el 2020 de sus números, ¿no? Porque incluso cuando te lo muestran, es como, bueno, el 2020 no lo tomes en cuenta porque nadie sabiera, como que se apagó la luz y nadie supimos qué pasó, entonces ahorita no te preocupes por ella, ¿no? Pero sí, el tema tiene mucho, mucho camino y mucho potencial a fin de cuentas. Que sí. Ya tienen una manera de monetizar la contratación de tus servicios, te buscan, o tú a veces les generas la intención de evaluar la empresa. Generalmente era como dices, la primera. Que ya te necesitan. Cantada, es como voy al ¿no? médico porque ya me duele algo. Sí, pues. Generalmente así. Lo que estamos haciendo ahorita precisamente es buscar, mostrar las oportunidades. Porque también cuando ya llegan con la necesidad, uno es una urgencia. Generalmente. Sí, todo lo quieren para mañana. Ya lo quiero así. Y me dicen, en una semana. No, en una semana no te lo puedo tener. Porque el trabajo en la realidad es que sí requiere investigación, análisis. Y en una semana no, totalmente. se puede, ¿no? Claro. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo precisamente es buscar esta difusión del conocimiento para que puedan decir, ok, es algo que realmente me genera un valor, pero no necesito esperarme a cuando ya sea algo inminente, sino más bien visualizar cuáles son esas áreas de oportunidad y decir, puedo incursionar en esa parte. Y no que ya algo me esté, no solo doliendo, que ya me esté casi matando. Claro. Y decir, tengo que remediarlo de alguna manera. Porque muchas veces así es cuando ya buscan nuestro servicio, ¿no? Que digo, nosotros encantados, ¿no? De poder apoyarlos. Claro. Pero creo que lo ideal es poder dar unos pasitos hacia atrás y poder tener un panorama completo y poder elegir cuál es la estrategia o qué es lo que quieres hacer con tus activos intangibles y no querer ya apagar fuegos a través de eso. Sí, es más preventivo y con más tiempo y ellos pueden ir como planeando eso y ustedes pueden hacer un mejor análisis porque al final, pues la mayor parte del servicio es ser bien minucioso en cada uno de los detalles, ¿no? O sea, encontrar todas estas partes. Hay una metodología que se llama Scaling Up, que la promociona Daniel Marcos, un mentor de aquí de México. Y esta metodología tiene un capítulo que dice los Rembrandts en el ático. ¿Nunca has oído ese concepto? No. Lo que él dice es que, bueno, puede ser una anécdota inventada, pero que una persona llega a comprar una casa de unos viejitos que ya estaban jubilando. Entonces, pues que ven la casa y dicen, no, pues esta casa en el mercado vale, no sé, $500,000, ¿no? Y en eso el cuate está revisando la casa y de repente va al sótano, ¿no? Al ático. Ya es que los gringos es muy común el ático, ¿no? Entonces, que entra y que ve 2 cuadros de Rembrandt en el ático. Y eran originales, ¿no? Los cuadros. Entonces que le dice, oiga, ¿cuánto dijo la casa? 300,000 con todo lo que hay. Le dijo así, pues ahorita mismo. ¿Sí? No, pues resulta que los cuadros costaban cientos de millones de dólares, ¿no? Sí. Entonces usan esa analogía para decir, hay empresas que tienen Rembrandts en el ático y no se han dado cuenta, pues, de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces se me hace bien padre eso y luego pensé en ti con esa anécdota, ¿no? Esto que estás diciendo ahorita se me vino a la mente también platicando hace poquito con unas personas, nos decían algo muy similar, que ellos habían hecho una operación de una compraventa y que también dijeron, por no haber tenido bien identificado realmente los intangibles que estaban dentro del negocio, dicen, ahorita me estoy dando cuenta que la transacción no fue un valor justo, porque no lo tuvimos en consideración y eso había sido unos meses atrás. Y me dice, no es que me arrepienta, no es que me flagele, pues, porque haya sucedido, pero dice, sí me abrió el panorama y decir, chin, o sea, de haber tenido este conocimiento, este entendimiento previamente, pues hubiera sido una negociación más justa. Ya, sí, claro, sí. Es la contraparte y luego hay este factor humano también, fíjate que una vez cuando
hicieron la venta de Hotmail o de los primeritos de tecnología de correo electrónico, una de las personas, de los fundadores, dice que cuando hicieron la negociación, pues ya sabrás, ¿no? Una negociación sumamente robusta y compleja y todo, y que al final, pues te estoy hablando de esos tiempos, creo que $2,000 millones, algo así, ¿no? Que al final pues fue una ganga para quien la adquirió, ¿no? Pero que después, ya a la hora que pues ya había más confianza, por decirlo, que le dijeron, si nos hubieras pedido $3,000 millones, te los hubiéramos dado también. Okay. Entonces, como dicen, siempre la parte que compra va a creer que se la podía llevar más barata y la que vende va a creer que se lo podía llevar más caro, ¿no? También sí. Es una realidad, ¿no? Claro. Sí. Oye, Pau, pues muchas gracias por toda la sabiduría y conocimiento que nos has compartido. Yo personalmente me llevo mucho valor y estoy seguro que quien vea este episodio, pues también, sobre todo invitarlos a las personas que nos escuchan a que tomen acciones más preventivas, ¿no? En cierto sentido, ¿no? A no esperarme a que ya se me presentó una opción de compra o a que ya necesito deducir algo y que tome acciones más de prevención que de solución de alguna manera, ¿no? Sí, claro que sí. Pues yo muy agradecida de que me hayan invitado, muy contenta de platicar de esto. A mí me encanta, se me hace muy interesante y pues ojalá que sí sea de provecho para todas las personas y que les ayude a que funcionen de mejor manera sus negocios, también sabiendo que existen sus activos intangibles. Estoy seguro que así será. Sí. Y antes de que te nos vayas, Pau, vamos a hacer una dinámica que hacemos con cada uno de los invitados. Pues mira, tú como empresaria, médico, emprendedora, speaker y todos los roles que cumples en esta vida, sabes que es bien importante, además de tener resultados en el trabajo, pues también buscar un equilibrio en la vida, ¿no? Esta evolución de la que hablábamos del Empresapiens, que es esta nueva especie de alguna manera empresarial, pues busca un poco más, no solamente ganar lana y trabajar mucho, sino tener calidad de vida, ¿no? Parece que hoy algo rescatable de toda la narrativa que de repente criticamos es que las nuevas generaciones ya les importa más la calidad de vida. Entonces, en coaching hay una dinámica que se llama la rueda de la vida. Esta dinámica de la rueda de la vida, precisamente como el nombre lo dice, es una rueda donde tiene, pues algunos usan 7 áreas, otros usan 8, otros usan 9, pero dentro de cada una de las áreas, pues está las finanzas, el trabajo, la familia, la salud, la espiritualidad, la contribución. Okay. Y aquí lo que pretendemos con esta dinámica es ver más o menos cómo andas tú en tu rueda de la vida. ¿Te parece? Sí, claro. Órale, sí. Va. Mira, la primera pregunta es, en este momento de tu vida, si tu reloj marcara una sola hora, ¿cuál sería esa hora? Te voy a dar referencias sin que sean limitativas. De sanar, de crecer, de aprender, de soltar, de disfrutar o de alguna otra que se te ocurra a ti. ¿Para qué es hora ahorita en la vida de crecer. Tuya? ¿De crecer? ¿Y en qué identificas que te gustaría crecer? Yo creo que no solo en el área profesional, creo que en esta parte de equilibrarlo. Es algo que a mí me ha costado trabajo. ¿Te ha costado trabajo? Hacerlo. Como que en algún punto, sinceramente, yo sentía que tenía que ser así, ¿no? Como estar en todas mis áreas perfectamente equilibradas. Hasta que logré entender y aceptar que va a haber etapas en donde esté más arriba en una, más abajo en otras y que es normal. Pero como que ese proceso de poder entender que así es y que es ambivalente... ¿Te ha llevado tiempo? Sí, me llevó mi tiempo. Entonces yo creo que crecer en ese sentido, en poder tener un desarrollo de todas mis áreas, pero entendiendo que son cambiantes. Ah, qué que padre. No voy a estar pareja. Fíjate, está bien interesante esto porque a veces se nos olvida que puedo ganar en un área y tengo que perder en otras más. Sí. Y eso es una realidad, eso se llama aceptar la vida. Yo creo que mientras lo haga de manera consciente y las elecciones las haga yo en vez de que la vida elija por mí, porque a veces un trabajo que escogí ni me di cuenta y de repente ya él manda sobre mi familia, sobre mis vacaciones o incluso sobre mi salud. Sí. Y estoy perdido y ni siquiera me doy cuenta. Es muy diferente a la parte que tú dices, ¿no? De decir, oye, pues no sé, ahorita, no sé, en el tema de salud, ¿no? Pues a lo mejor
tengo que estar viajando y es más complicado cuidarme, o tengo que estar en eventos. Entonces, y fíjate, yo le agregaría, y a lo mejor te lo llevas para tu proyecto de crecimiento, hacer lo mejor que se pueda la mayor cantidad de veces que puedas. Eso a mí al menos a veces me quitó como un peso de encima, porque yo era muy blanco y negro, yo era muy de todo o nada. O entrenaba o mejor de nada servía ir 20 minutos, ¿no? Y una vez una persona me dio un consejo que me dijo, hazlo lo más que puedas. O sea, oye, ¿cuánto tengo que hacer? Haz lo más que puedas. Y eso a veces se nos olvida que el efecto compuesto también da un buen resultado, pues, a fin de cuentas. Entonces, a lo mejor por ahí te puede aportar algo, ¿no? Segunda pregunta, si tu cuerpo fuera un colaborador de tu empresa, ¿te hablaría con gratitud o con reclamos? Con gratitud. ¿Con gratitud? Sí, sí. Y luego eres médico, pues todavía más. Padrísimo. ¿En qué momento del mes es cuando sientes más paz? ¿Cuando cobras, cuando gastas o compartes lo que ganas? ¿Te puedo dar otra? O dime alguna otra. ¿Qué otra se te ocurre? Cuando estoy llevando a cabo mi profesión. Es cuando yo me siento más... Qué padre. Sí, o sea, cuando lo estoy haciendo realmente, puedo estar estresada previo, no decir tengo que hacer todo esto, ¿no? Y me puedo estresar, pero ya cuando lo estoy haciendo, la verdad es que yo sí me relajo. ¿Sientes o sea, como que fluye? fluye? Yo ahí sí siento que fluye. Sí, lo demás se vuelve también como una consecuencia, ¿no? Sí, de alguna manera, sí, ¿no? Sí, pero ahí es donde me siento bien tranquila y todo qué fluye padre. de buena manera. Te adelantaste una pregunta, pero de todos modos te la voy a hacer al ratito. ¿Hay un área de tu empresa en la que eres pésima? A todos los empresarios exitosos les pasa. ¿Tienes detectada cuál es? Sí. ¿En cuál? Sí, a mí me cuesta trabajo a veces dejar de hacer micromanagement. Sí, sí, a veces sí me cuesta trabajo el poderme deslindar completamente y decir, esto le toca a tal persona y yo no me voy a meter. O sea, como que sí sigo todavía queriendo meter a ver que las cosas se estén haciendo bien. Me cuesta trabajo. ¿Eres controladora? Yo me imagino que sí. O sea, si a mí me lo preguntas, yo te digo que no. Pero pues con este tipo de cuestiones, de detalles, yo me imagino que sí, ¿no? ¿Pero qué será? ¿Falta de confianza en la otra persona o que de plano eres muy perfeccionista? Yo creo que es la segunda. ¿Más perfeccionista? Soy muy minuciosa y soy muy perfeccionista. Ya. Yo creo que va por ahí. Sí, es que yo lo veo, si supieras cuánto lo veo con los dueños de negocio, que es que nadie lo va a hacer como yo. Mira, esa frase y la de mi negocio es diferente. Si me dieran $1 por cada vez que le he oído, sería millonario. Porque todos me dicen, es que mi negocio es diferente. No, tu negocio es igual que todos, nomás vendes otra cosa, pero la estructura es la misma, ¿no? Pues mira, qué padre, gracias por compartirlo. Esta es la pregunta que te anticipaste, pero ahora la vas a poder contestar más ampliamente. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, para esto nací? ¿Y qué estabas haciendo cuando lo dijiste? Algo que ahí me siento, pero súper plena, es dando clases. ¿Dando clases? Me encanta dar clases. Qué padre. Es algo en donde me siento muy a gusto. O sea, a mí sí me gusta transmitir mi conocimiento, el que sea que tenga, mi experiencia, la que sea que tengo, pero a mí sí me gusta muchísimo. O sea, me gusta poder lograr que la otra persona diga, ya me quedó claro. Me encanta el poder tener a mis alumnos y que les vea la cara o que me digan, ya entendí, ya me quedó claro esto. Me gusta muchísimo. Y aparte está comprobado que la mejor manera de memorizar algo o de dominarlo es enseñando. Creo que la retención que hay de la información, creo que sube hasta el 80% cuando lo enseñas. Y es que, por lo menos a mí me pasa que voy creando maneras distintas de comunicar lo mismo. Cada vez que lo transmito, no lo transmito igual. Claro. Lo transmito de diferentes maneras, entonces me gusta muchísimo. Sí, seguramente tu cerebro también lo va procesando de otra manera. Oye, pues qué padre, felicidades por ello. ¿Qué actividad fuera del trabajo disfrutas tanto que te olvidas del reloj? Hacer ejercicio. ¿Hacer ejercicio? Sí, me encanta. Qué padre. ¿Qué te gusta de ejercicio? He hecho muchos deportes durante mi vida. Muchos deportes. El último que hice de manera constante fue CrossFit. Ahorita no lo practico como tal. Ahorita voy al gimnasio, hago ejercicio por mi cuenta, no hago aparatos, hago ejercicios funcionales, libres, funcionales y demás, pero me gusta mucho hacer ejercicio. Qué padre. Sí. Excelente. Y cerramos con esta pregunta.
Si tu casa hablara, ¿serías alguien conocido para ella o sería su amor platónico porque solo te ve en sus sueños por la noche? No, sí, sería alguien conocido. ¿Sí? Sí. ¿Eres hogareña? Sí, o sea, muchas veces trabajo en casa, otras Ok. veces trabajo en la oficina, pero me gusta mucho crear un espacio en donde me sienta cómoda. En donde, o sea, sí es algo que procuro, no solo que sea un lugar para llegar, sino un lugar donde disfrute estar. Realmente Perfecto. En mi casa. Padrísimo. Sí. Oye, Pau, pues ha sido un verdadero placer y un gusto tenerte por aquí en Empresaurio Empresapiens. La verdad es que eres una crack y una persona digna de admiración. Antes de despedirnos, ¿dónde te pueden encontrar las personas? Pues tenemos nuestro sitio web, Ok. evidentemente. Tenemos tanto el sitio web de la empresa, Ajá. que es de Progressive World, como el del evento, que es Intangible X. Ok. Y estamos en todas las redes sociales. Ok. Facebook, Instagram, LinkedIn. ¿Te encuentran de todo. como Paulina de la Torre? Sí. ¿Así estás en las Estoy redes? como Paulina de la Torre, también estoy como Piwi de la Torre. Ok. Pero Paulina también de la Torre, así que por los dos me pueden encontrar. Perfecto. Sí. Pues ya saben, busquen a Paulina, pónganse abusados con sus valuaciones y puede que se lleven una gran sorpresa y encuentren un billete de 1,000 pesos donde no lo esperaban. Nos vemos el próximo episodio. Gracias a todos. Quedó chingón y bien tangible este pinche capítulo. Ya las redes, Jorge, ya. Ya, luego damos las pinches redes. Sí, las va a dar. Pero las redes, síganme en mis redes sociales, no sé dónde chingados las van a poner. Y dale click a la campanita y sígueme. Y lo que se viene.